mientras me sentaba en la mesa de acción de gracias de mis padres. Inmersa en el reconfortante ambiente de mi hogar de infancia, experimenté una inusual sensación de tranquilidad. A mis 60 años, estas reuniones ofrecían un respiro muy necesario de la tensión que permeaba mi propio hogar. Mi hija, Emma, estaba felizmente involucrada en una conversación con su abuela, sus risas llenando el aire de calidez, un marcado contraste con los silenciosos y tensos intercambios que a menudo compartía con Richard, mi esposo. De repente, mi teléfono vibró fuertemente, rompiendo la atmósfera serena. El nombre de Richard apareció en la pantalla, despertando sentimientos de inquietud en mí. Después de tomar una respiración profunda, me disculpé de la mesa. Lo siento, es Richard. Tomaré esta llamada en la cocina. Sin embargo, al ponerme de pie, encendí inadvertidamente el altavoz. Hola, Elaine, ¿la estás pasando bien? No te molestes en volver. La voz de Richard resonó, sorprendentemente alegre, resonando en la habitación. Me quedé paralizada, mi corazón latiendo con fuerza mientras sus palabras permanecían ominosas. ¿Qué quieres decir?, pregunté, confundida y aterrada. Elaine, he decidido que es hora de un cambio. He mudado las cosas de Emma a la casa. Ya no hay espacio para ti. Un incómodo silencio nos envolvió. Emma dejó caer su tenedor, el sonido del metal golpeando el plato resonando agudamente. Sus ojos se abrieron en estado de shock. Richard, ¿qué estás diciendo? Mi voz tembló mientras respondía, mi corazón latiendo con fuerza. Es sencillo. Emma no quiere volver a casa por tu culpa. Sin ti, puede tener la vida que se merece, como cuando era más joven, así que lo mejor es que te vayas. De repente, Emma se puso de pie, la ira inundando su rostro. Papá, ¿qué está pasando? Mantente al margen, Emma. Richard respondió bruscamente, su tono frío y autoritario. Esto es entre tu madre y yo. El calor se apoderó de mis mejillas, una mezcla de vergüenza y furia. ¿Quieres que simplemente abandone nuestro hogar así? Sí, busca un lugar o lo que sea, no es mi problema. La llamada terminó abruptamente, dejando un silencio opresivo en su estela. Mi madre extendió la mano, temblando. Elaine, querida. Antes de que pudiera continuar, Emma estalló en una risa amarga. Está completamente loco. Abuela, está fuera de sí. Dentro de mí, una tormenta de emociones se desataba, vergüenza, ira y un inesperado sentido de liberación. Más le valía estar listo para esto. Pensé, esto no es el final, solo es el comienzo. Esa noche, mientras yacía en mi cama de infancia con la luz de la luna proyectando sombras en las paredes, los recuerdos inundaron mi mente. Richard y yo no siempre habíamos estado distantes y fríos. Hubo un tiempo en que su mirada era cálida y su toque reconfortante. Conocí a Richard a finales de mis 20. Era encantador, seguro de sí mismo y parecía tener todas las respuestas. Su carisma me cautivó, y en menos de un año, estábamos casados. Un romance vertiginoso que se sentía como un cuento de hadas. Pero ese cuento de hadas comenzó a desmoronarse poco después de la llegada de Emma. Richard adoraba a nuestra hija, pero a medida que su afecto por ella crecía, sus sentimientos hacia mí parecían desvanecerse. Sentía como si su corazón solo pudiera acomodar a una persona. Elaine, ¿no ves que la está sofocando? Dale un poco de espacio. Me reprendía cada vez que intentaba involucrarme en la vida de Emma. Sus palabras dolían, pero pensé que solo era un padre sobreprotector. A medida que Emma crecía, el resentimiento de Richard hacia mí se profundizaba. El hombre que una vez me adoró ahora apenas reconocía mi presencia, salvo para criticar. ¿Por qué no puede ser más como Emma? Solo tiene 10 años y ya es tan autosuficiente. Solía burlarse. Recuerdo la noche en que Emma, a los 15, ganó un premio en la escuela. Debíamos celebrar como familia, pero Richard lo convirtió en una crítica. Elaine, ¿por qué no puedes lograr algo como nuestra hija? Estás desperdiciando tu vida, dijo, sus palabras atravesando como flechas. Yacía allí, mirando al techo, sintiendo el peso de su desdén presionando sobre mí. No eran solo sus comentarios, eran las miradas despectivas, los pesados suspiros y la manera en que se daba la vuelta cuando entraba a una habitación. Me había vuelto invisible e insignificante en mi propio hogar. Esa noche, envuelta en el silencio, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La insensibilidad de Richard y su desprecio por nuestra vida compartida encendieron una resolución en mí. Me negaba a permitir que me borrara de mi propia narrativa. Dándome vuelta de lado, cerré los ojos, pero el sueño me eludía. Las sombras parecían llamar, instándome a levantarme y reclamar mi identidad. En el fondo, sabía que estaba lista para dar ese salto. A la mañana siguiente, desperté con una claridad que no había sentido en años. Durante el desayuno, mamá intentó hablar sobre la llamada de Richard, pero rápidamente cambié de tema. No estaba lista para abordar ese asunto aún.
y Emma, percibiendo mi renuencia, decidió no presionar. Mientras recogíamos, mis pensamientos volvían a los años pasados con Richard. Su naturaleza controladora no se limitaba a nuestra hija, se filtraba en cada faceta de nuestras vidas, apretando como un tornillo alrededor de mi libertad. Elaine, no trabajes tarde, necesitas estar en casa para cocinar, insistía, desestimando mi querido trabajo en la biblioteca. Sus reglas eran erráticas y estaban diseñadas para mantenerme fuera de balance. Si usaba un atuendo que él desaprobaba, se reía y decía que solo intentaba llamar la atención de alguien. Su enfoque siempre estaba en cómo podía mejorar como esposa y madre. Incluso mis amistades estaban bajo su escrutinio. Pasas demasiado tiempo con Linda. Es una mala influencia, comentó una vez, ignorando años de camaradería. Pero no se trataba solo de su naturaleza controladora. También era sobre la humillación. En las reuniones sociales, me menospreciaba con alabanzas insinceras. A menudo frente a Emma, Elaine se esfuerza, pero todos sabemos que no es la más brillante del grupo. Solía reír. Cada comentario servía como un recordatorio doloroso de su desprecio. Emma lo presenció todo. Al principio, intentó defenderme, pero la autoridad de Richard era demasiado fuerte. Mamá, solo ignóralo, susurraba, sus ojos rebosantes de frustración. Nunca olvidaré el día en que Emma se fue a la universidad. Richard sonreía con orgullo, pero había una frialdad glacial en su mirada cuando me miraba. Mira, Elaine, esto es lo que pasa cuando crías a un niño correctamente. Ella no es como tú, gracias a Dios. Esas palabras cortaron más profundo que cualquier otra cosa, insinuando que no tenía parte en la crianza de nuestra hija, que mis años de amor y dedicación no contaban para nada. A medida que estos recuerdos me invadían, una ira latente comenzó a burbujear en mi interior. Ya era suficiente. No permitiría que Richard dictara mi vida más tiempo. Esa llamada había sido la gota que colmó el vaso. Era hora de que enfrentara las consecuencias de su comportamiento. Miré a Emma y vi su determinación reflejada en la mía. Emma, necesito hacer algo importante cuando lleguemos a casa. Va a cambiarlo todo, y necesito que confíes en mí. Emma asintió con seriedad. Estoy contigo, mamá, totalmente. El viaje de regreso fue silencioso, cada una sumida en sus pensamientos. Sabiendo que nos dirigíamos hacia una confrontación crucial con Richard, una vez que llegamos, me excusé para ir a mi habitación, alegando que necesitaba desempacar, pero en realidad estaba marcando el número de un abogado de divorcios que había guardado discretamente meses atrás. Mis manos temblaban cuando la llamada se conectó. Hola, soy Elaine Richardson. Necesito hablar sobre cómo presentar una solicitud de divorcio. El señor Adams, el abogado, respondió con calma y comprensión. Puedo guiarla a través de esto, señora Richardson. Parece que está en una situación difícil. Mientras relataba el comportamiento de Richard a lo largo de los años, el señor Adams escuchaba atentamente. Podemos presentar la solicitud de divorcio por motivos de abuso emocional. Parece que tiene un caso sólido. Sintiendo un torrente de empoderamiento, respondí con resolución, voy a seguir adelante con esto, y quiero que él enfrente las consecuencias, tanto legales como financieras. El señor Adams me tranquilizó, trabajaremos para asegurarnos de que reciba lo que le corresponde. Después de la llamada, una mezcla de miedo y exaltación me invadió. Por primera vez en años, estaba recuperando el control de mi vida. Más tarde esa noche, Richard llegó a casa, su actitud desbordando arrogancia. ¿Ya de regreso? ¿Te diste cuenta de que no tienes a dónde ir? Sus palabras dolieron, pero mantuve mi posición. Visité la casa de mis padres. Richard, ¿recuerdas el lugar al que prácticamente me empujaste? Se rió despectivamente. Te hice un favor. Emma y yo estamos mejor sin ti. Te equivocas, afirmé con firmeza. Emma no es una ficha en tus juegos, y yo no soy más tu prisionera. El rostro de Richard se contorsionó de rabia. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Crees que puedes sobrevivir sin mí? Sosteniendo su mirada, me mantuve firme. Solo mírame. Emma entró en la habitación. Su expresión era de resolución. Papá, has cruzado una línea. Mamá no merece esto. Richard se burló. Oh, ¿y ahora estás de su lado? Pensé que entendías. Emma, tu madre no vale nada. Los ojos de Emma ardieron de indignación. No, papá, la única cosa sin valor aquí es tu crueldad. Hemos terminado de vivir bajo tu control. Mientras nos manteníamos unidas contra la hostilidad de Richard, supe que habíamos llegado a un punto crítico. Las líneas de batalla estaban trazadas, y estaba preparada para luchar por mi libertad. La mañana siguiente a nuestra confrontación, la atmósfera en la casa estaba cargada de tensión. La arrogancia habitual de Richard parecía amplificada, como si nos desafiara a oponernos a él. Mientras preparaba el desayuno,
Mis manos temblaban ligeramente, pero mi determinación se mantenía fuerte. En la mesa, Richard rompió el silencio con su habitual condescendencia. Entonces, Elaine, ¿ya has averiguado tu papel? ¿Lista para suplicar perdón? Manteniendo una voz firme, respondí, no hay necesidad de que yo suplique. Richard, eres tú quien debe reflexionar sobre sus acciones. Se rió despectivamente. Siempre has estado desconectada, Elaine, pero esto es un nuevo bajo. Emma, que había estado en silencio hasta entonces, habló con firmeza. Papá, esto no es una broma. Mamá se toma en serio lo del divorcio. La expresión de Richard cambió de confusión e incredulidad a furia. ¿Divorcio? ¿Crees que puedes simplemente alejarte de mí después de todo lo que he hecho por esta familia? Es precisamente por lo que has hecho, interjecté, mi voz firme. Años de menospreciarme, controlar y humillarme. No lo soportaré más. Richard golpeó la mesa con el puño. Su rostro era una máscara de furia. Yo construí esta familia. Sin mí, no eres nada. Emma se levantó de un salto, su silla raspando ruidosamente. Tú no construiste esta familia, papá, la has desgarrado, y mamá no es solo algo que puedes desestimar. Sus ojos iban de uno a otro, con una intensidad salvaje creciendo en él. Se están aliando contra mí, tu propio esposo, tu propio padre. Esto no se trata de bandos, Richard, respondí con calma. La agitación giraba dentro de mí. Lo que has hecho es imperdonable. La risa amarga de Richard resonó en la habitación. ¿Crees que puedes irte y que todo estará bien? No tienes idea de lo que se avecina. Mantuve su mirada con firmeza. Sé exactamente lo que enfrento, libertad de ti. Emma se mantuvo firme a mi lado. Hemos terminado con tu control, papá, se acabó. Richard se levantó abruptamente, su silla chocando contra el suelo detrás de él. Se arrepentirán de esto, ambos. No tienen idea de lo que soy capaz. Mientras salía furioso, el peso de su ira permanecía, casi asfixiante. Sin embargo, en medio de esa presión, sentí una poderosa sensación de liberación. La lucha por mi libertad había comenzado, y estaba lista para recuperar mi dignidad y asegurar el futuro de mi hija. En los días que siguieron a nuestra confrontación con Richard, la vida se convirtió en un borrón de actividades. Me reuní repetidamente con el señor Adams, organizando meticulosamente el proceso de divorcio. Nos aseguraremos de que recibas lo que es legítimamente tuyo, Elaine, tanto financiera como legalmente, me aseguró el señor Adams. La reacción de Richard a los documentos de divorcio fue explosiva. Una noche, entró en la casa, papeles en mano, su rostro retorcido por la ira. ¿De verdad vas a seguir con esto? ¿Entiendes lo que estás haciendo? A pesar de mi agitación interna, me mantuve firme. Sí, Richard, lo entiendo. Por primera vez en años, estoy tomando una decisión por mí misma. Se rió burlonamente. ¿Realmente crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin mi dinero, mi apoyo. No tengo miedo de estar sola, Richard. Tengo mucho más miedo de pasar otro día bajo el mismo techo que tú, respondí resueltamente. Al escuchar el alboroto, Emma bajó las escaleras. ¿Qué está pasando? Tu madre ha perdido la cabeza, dijo Richard con desdén. Cree que puede llevarse la mitad de todo lo que he trabajado arduamente. No es solo lo que has ganado, papá, se trata de lo que mamá ha soportado todos estos años. Ella merece cada centavo y más, replicó Emma. La mirada de Richard se endureció. No seas ingenua, Emma, esto nos destruirá a todos. No, papá, nos liberará, especialmente a mamá. A medida que los días se convertían en semanas, nuestro hogar se transformó en un campo de batalla silencioso. Richard se mudó a la habitación de huéspedes, su presencia proyectando una sombra pesada sobre todo. A pesar de sus esfuerzos por convencerme, mi decisión se mantuvo inquebrantable. Llegó la fecha de nuestra primera audiencia judicial. Sentada en la sala del tribunal, esperando los procedimientos, sentí una calma inesperada que me invadía. Sabía en lo profundo que estaba tomando la decisión correcta, no solo por mí, sino también por Emma. Richard, sin embargo, parecía visiblemente ansioso cuando su abogado planteó el tema de un acuerdo. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. El hombre que siempre se había enorgullecido de tener el control ahora estaba a merced del sistema legal. Mientras el juez revisaba nuestro caso, el rostro de Richard se volvió más pálido. Cuando el juez se volvió hacia mí y me preguntó si quería agregar algo, tomé una respiración profunda. Su señoría, durante años he soportado abuso emocional y manipulación por parte de mi esposo. No busco venganza, sino justicia para mí y mi hija. El juez asintió gravemente. Entiendo, señora Richardson. Este tribunal se asegurará de que haya una resolución justa y equitativa. Al salir de la sala del tribunal,
Vi una instantánea de la expresión derrotada de Richard. Fue suficiente saber que, aunque la batalla no había terminado, había ganado esta ronda inicial. Estaba lista para lo que viniera. En las semanas siguientes, mi vida se sentía como si estuviera bajo constante escrutinio, diseccionada por abogados y el tribunal. Sin embargo, con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más en control de mi destino. Los intentos de Richard por intimidarme se volvían cada vez más desesperados y menos efectivos. La última audiencia judicial fue un día que temía y esperaba, mientras Richard y yo estábamos sentados uno frente al otro en la sala del tribunal. Reflexioné sobre el hombre que una vez amé, ahora un extraño consumido por el rencor. La voz del juez fue firme al emitir el veredicto: el tribunal falla a favor de la señora Richardson. Señor Richardson, se le requiere pagar la manutención y la mitad de sus activos. El rostro de Richard se contorsionó de shock y rabia. Se levantó abruptamente, su silla cayendo al suelo. Esto es absurdo. Ella no merece un solo centavo. Señor Richardson, por favor, contrólese, admonestó el juez con firmeza. La decisión del tribunal es final. Al salir de la sala del tribunal, las palabras de despedida de Richard goteaban veneno. Te arrepentirás de esto, Elaine. Crees que has ganado, pero no has visto el final de mí. Pero ya no le temía. Sus comentarios, una vez hirientes, ahora sonaban huecos e impotentes. En los meses siguientes, aseguré un pequeño apartamento cerca del lugar de Emma y comencé un nuevo trabajo en una biblioteca local, un lugar que siempre me traía consuelo. La manutención de Richard me brindó una independencia financiera que no había experimentado en años. Emma y yo nos volvimos más cercanas. Nuestro vínculo ya no estaba eclipsado por la presencia de Richard. Ella prosperó en su carrera y vida personal, un contraste marcado con la joven temerosa que había sido alguna vez. En cuanto a Richard, lo último que supe, estaba llevando una vida disminuida, su orgullo y finanzas significativamente reducidos. Sus intentos de reconectar conmigo y con Emma fueron recibidos con silencio. El hombre que una vez tuvo tanto poder sobre nosotras ahora existía solo como un recuerdo, un eco tenue del pasado. A menudo, me siento en mi balcón con una taza de té, contemplando el vecindario sereno. Aquí encontré un sentido de paz y propósito que me había eludido durante tanto tiempo. Emma visita con frecuencia y compartimos conversaciones sobre todo y nada. Nuestro vínculo, forjado en la adversidad, se ha vuelto irrompible. Mirando hacia el futuro, abrazo la esperanza y un profundo sentido de libertad. Emergiendo de las sombras de mi pasado, me he vuelto más fuerte y más resistente. He llegado a darme cuenta de que, a veces, las batallas más desafiantes conducen a las mayores victorias. En cuanto a Richard, sigue siendo nada más que un eco distante, un recordatorio de una vida que una vez viví y de la fuerza que descubrí al dejarla atrás. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Mantente inspirado.